Estamos hablando de una corrupción muy alta, ¿no? Repito lo de la frase ya que no se grabó: corruptio optimi, pésima. Cuando se corrompe lo mejor, decanta en lo peor, ¿no es cierto? Y estamos hablando, como les digo, ¿no? El ejemplo de la manzana, de un cuerpo, eh, de un mamífero, por ejemplo, y ya no se diga la corrupción de los valores, donde debería haber valor no hay, y donde debería haber un servidor, en este caso un servidor público, que debería trabajar por el bien común, está cometiendo unas atrocidades y está corrompiendo, ¿no? Está corrompiendo su trabajo, está buscando su provecho personal y no cumple su misión de servidor. Entonces, esos son temas que no nos pueden dejar indiferentes, que uno no puede pensar, bueno, yo trabajo, soy ingeniero mecánico y trabajo no sé, en una aerolínea, ¿no? Y lo de LAN, y ya está. Tiene que llegarnos de alguna manera, porque son problemas en los que, esto lo decía mucho Juan Pablo II, las estructuras de pecado, de alguna manera terminamos todos siendo cómplices o encubridores si es que no decimos, no hacemos, no intentamos cambiar. Entonces, me parece que es un tema bonito para trabajarlo, ¿no? Bien, quiero ponerles una pequeña presentación. Ok, entonces es una pequeña presentación donde quisiera seguir los temas. Están viendo el PowerPoint, ¿no es cierto? Si Sí, alguien me puede confirmar, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, como digo, cambiar las cosas no las vamos a cambiar, al menos de la noche a la mañana, pero podemos ir paliando, ¿no? Suavizando, tamizando, sembrando hacia el futuro. Como algunos de ustedes saben, soy abogado, entonces uno parte de su experiencia personal. Este ejercicio lo hago mucho en clase, luego al final quisiera que ustedes hablen, les mandé una lectura, a partir de esta lectura a ver si tenemos posibles soluciones, ¿no? Eh, Soy abogado, estudié en la Universidad Católica, me gradué de abogado con muchísima ilusión. Me acuerdo que empecé a trabajar en un estudio jurídico y, bueno, era el estudio jurídico de mi abuelo en ese tiempo, Vaquero y Asociados, ya no existe. Y me acuerdo eso, con la ingenuidad del joven abogado que quiere comerse el mundo y sembrar cada rincón del Ecuador de justicia, ¿no? Entonces, me acuerdo de la primera experiencia que quiero contarles de corrupción, que fue, esto ha pasado, eso fue hace muchos años, ¿no? A long, long time ago. Me acuerdo que asesorábamos desde el estudio jurídico a unas empresas de capitales significativos, y en un momento dado, pues las empresas nos dicen, bueno, pensamos que hemos pagado impuestos en exceso, ¿no? Y resulta que sí, que efectivamente el Estado les había cobrado impuestos que no tenía por qué cobrarles. Ganamos el juicio, ganamos los juicios, fueron varios juicios similares con varias empresas. Y me acuerdo que al final el Estado no es que te devuelve la plata, aquí seguramente habrá algún abogado que sabe de esto, no es que te devuelve, pero te emite lo que se llama un crédito tributario. Es decir, durante un tiempo determinado, hasta que el crédito se agote, no pagas impuestos porque te hemos cobrado impuestos de manera excesiva. Me acuerdo que me pidió, era un bueno del estudio jurídico, que vaya en ese momento al SRI, que no es del SRI actual, era un SRI bastante más desagradable, y que retire el crédito tributario. Fui a la ventanilla respectiva y me dijeron, mire, el valor es tan alto, ya en el primer juicio de la primera empresa, es tan alto que debe entregárselo directamente el director del Servicio de Rentas Internas. Vaya al piso tal, suba, y del desastre que era en la planta baja, me acuerdo, subí, y arriba en cambio era todo bonito, ¿no? Había mucha gente, zócalos de madera, me acuerdo clarito el SRI. Han pasado muchos años, repito, no es del momento actual. Y pedí, por favor, la oficina del director. Fui, estaba en la entrada una mesita y una secretaria. La secretaria me miró, entonces le expliqué. Tenía la sentencia ejecutoriada en mi mano, ¿no? Cosa juzgada. Y le dije, por favor, podría, hace falta la firma del... Entonces, la señora entró a la oficina, salió con el crédito tributario en sus manos, pero sin la firma del director. Y me dijo el director, en fin, está ocupado, me dice que no puede firmar. Y la chica me miraba con los ojos de algo más, y que yo, en mi ingenuidad, no entendía qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, bueno, pasó, venga mañana. Fui al siguiente día la misma historia, venga mañana, al siguiente día venga mañana, y así sucesivamente, hasta que al final le dije a mi tío, que era mi jefe directo, no sé qué pasa. No entiendo, no entendía. Y me acuerdo que mi tío yo tenía, eso era joven, ¿no? 20 y pocos años, recién graduado.
Y mi tío me dijo, déjame mandarle al más astuto del estudio jurídico a ver si saca alguna respuesta en claro, ¿no? Se fue el más astuto, regresó y me dijo, Jimmy, bienvenido al mundo. Quieren plata. Sino que a ti, en fin, la secretaria veía a ver si le entendías, pero les daba un poco, bueno, este guambrito, en fin, nos da vergüenza, ¿no? Pero a mí ya me lo dijeron, quieren plata. Quieren, si no me equivoco, era el 7% del valor del crédito tributario y que no nos quejemos, porque el gobierno anterior cobraba el 10% del valor, entonces que por favor pasemos. Entonces fue mi primer encuentro con la corrupción y la primera decepción, ¿no? De el ejercicio, ¿no? Bien, entonces todos creo que tenemos casos parecidos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esto? Voy a hacer unas propuestas. Vamos a ir analizando, ¿no? Eh, vamos a ver. Bien, superar la cultura de la astucia, ¿no? En nuestro medio vivimos la cultura del sapo, ¿no? Yo suelo decir hashtag mucho sapo suelto. Entonces, el que se cola en la fila, eh, el que te miente y te engaña para sacar provecho, y se ha vuelto una cultura, ¿no? Recién trabajo, como ya les he contado, algunos, estoy tiempo completo ahora en la Universidad de San Francisco, y bueno, a ciertas horas salir del parqueadero, del paseo, es complejo, ¿no? Son dos salidas y somos un montón de gente que queremos salir. Entonces, estábamos en esa hora pico de salida, haciendo cola. Entonces tienes la salida principal, los lados, los carros van saliendo, y el sapo, el hashtag mucho sapo suelto que se cola de todo el mundo y ya se pone delante para que le dejes pasar, ¿no? Entonces eso, y además como un héroe, ¿no? Soy vivísimo, aquí los otros quedaron de tontos. Esto tenemos que cambiar entre todos, poco a poco, ¿no? Porque si no, las cosas no mejoran, ¿no? Me parece a mí que es una cultura que tenemos que irla cambiando y quedar como el chévere, ¿no? La coima, bueno, si no robas, les puedo contar otra anécdota. Dos más, les voy a contar dos más, creo que son elocuentes, ¿no? Y estas son ya recientes. En uno de los viajes que hice a Roma para las investigaciones que tengo en los archivos vaticanos, me acuerdo que tomamos el avión Quito-Madrid, perdón, Quito-Guayaquil. Se demoró muchísimo el avión, no me acuerdo por qué, entre Quito, Guayaquil, Guayaquil, Madrid, llegamos a Madrid, me acuerdo salir del avión y la chica de Iberia diciendo, los que tienen conexión para Roma, corred, corred, porque no llegáis, porque el avión llegó tardísimo a Madrid. Entonces recuerdo, no sé si han estado, seguramente muchos han estado en Barajas. Barajas es gigante, había que hacer cambio de terminal. Corríamos como locos por el aeropuerto y me acuerdo que, en fin, yo sí llegué, pero mi maleta no llegó, fue un caos. Pero bueno, en ese corre-corre había que pasar luego por estos filtros de revisión donde hay que sacarse el cinturón, el reloj. Estaba en uno de esos filtros poniendo en una canasta. ¿Tiene un ordenador? Sí, tengo uno. Saque el ordenador, prenda el ordenador, ¿no? Bueno, pues toda la historia, te revisan a ti, todas esas máquinas. Y me acuerdo que ya estaba recogiendo mis cosas. Primero la del ordenador en una de las canastas, típico detector de metales, y en la segunda canasta tenía mi celular. Y ya había pasado la canasta y alcanzo a ver que un chico de unos 16, probablemente ecuatoriano, porque veníamos del mismo avión, ¿no es cierto?, que viajaba a Roma, tomaba mi celular, así con mucha discreción tomaba el celular, plac. Y claro, le pegué un grito al tipo, ¿no? ¿Y qué pasa? La gente del aeropuerto, los de seguridad, y la mamá le dijo, mijito, fíjese bien, que no tome algo que no es suyo, porque que no se equivoque, tiene que fijarse bien, ¿no? Entonces, que el man, en fin. Y la otra historia es de Mario Monteverde, le conocen a Mario Monteverde, estaban jugando fútbol o vóley, no me acuerdo, en el Alfil, para los que conocen el Alfil, que está muy cerca del occidental, pero está un poco más arriba. Se les cae el balón a la calle y el balón baja naturalmente hacia la occidental. Entonces, Mario Monteverde baja a la occidental y el balón sigue rodando por la vereda de la calle. Entonces ve Mario que para un taxi y dice, qué buena gente el taxista. Va a recoger el balón y me lo va a dar. Del taxi se baja no el taxista, sino un niño. Y el niño toma el balón. Mario Monteverde está a unos 10 metros del evento. Y toma el balón, le mira a Mario, le sonríe, sube al taxi y se va. Ok, cuento dos anécdotas en las que si uno no roba es tonto, ¿no? Lamentablemente pasa mucho eso, hay que intentar cambiarlo, ¿no? La coima como modus operandi habitual. Yo no sé si ustedes sabían, pero en Chile, los carabineros, la policía
la policía ordinaria de las calles, la metropolitana, sería en nuestro caso, no se deja coimar. Y ha pasado que llega un ecuatoriano o un latinoamericano de otro país y le dice, jefe, vea, no sea así, aquí arreglemos a la cárcel, ¿no? Chile logró, eh, somos sociedades distintas, no es que seamos iguales, cada una tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, pero Chile logró una policía no corrupta, ¿no? Entonces es un tema en el que hay que trabajar. Una estudiante de la San Francisco me decía, uno siempre va con sus 20 dolaritos por si acaso, ¿no? Entonces, si la coima no cambia, la cultura de la coima no cambia, pues las cosas van a seguir así. Los ejemplos, los primeros ejemplos que les puse del si no robas eres tonto, fíjense cómo los adultos intervienen, ¿no? Como un adulto puede hacer que su hijo eh, continúe esta cultura de la astucia o que su hijo cambie, ¿no? Bien, romper las estructuras de miseria. Esto es más de fondo, esto es un poquito más de fondo. Y me parece que aquí somos culpables, yo como les decía, ¿no? Hay que ver el lado de culpabilidad que tenemos, no la policía corrupta, en fin, y nosotros qué, nosotros cuál es nuestro grano de arena, ¿no es cierto? Yo propongo tres cosas. Primero, formar más que regalar. Lo más sencillo es regalar. Llega la Navidad, limpio mi armario, regalo, me olvido y se acabó. Pero la idea es formar. Las campañas tienen que ir hacia la formación. Ayer estaba hablando con un profesor también de SER y Cosmos de la Universidad de San Francisco. Estamos preparando nuestros proyectos de vinculación con la comunidad. Y este profesor me decía, Álvaro, quisiera ir a las comunidades, él sabe que yo ya tengo, que ya conozco, quisiera ir y explicarles, eh, darles nociones de ciencia, me decía, darles nociones de humanidad. Más que regalar cosas a la gente hay que darle valores. Entonces, esto hemos tenido, yo creo, un grado de culpa también los estados y yo hago un mea culpa también muchas veces de las parroquias, de las instituciones religiosas. ¿Por qué? Porque ha sido como viene el mendigo y le doy. Entonces viene, esto pasa en las iglesias, ¿no? Viene el señor al lado de la puerta y le doy plata y tal. Señor, tenga una escoba, póngase a barrer. A ver qué puede hacer. No mirar a la gente eso, ¿no? Desde esta perspectiva de las grandes mendicidades, pasamos al siguiente punto, como unas masas de personas incapaces, porque en el fondo les miramos así, ¿no? Ya les he contado y ustedes ya saben y les invito, ¿no? Estoy sacando esta fundación, Adelphi, con personas que viven en los barrios periféricos de Quito. La mayoría de las personas es buena, la gran mayoría. ¿Qué están esperando? Una oportunidad de trabajo, una oportunidad para salir adelante. Pero claro, como el mundo está cada vez más complejo y si yo digo, si me voy a meter al barrio de arriba me van a asaltar, ¿no es cierto? Y de ahí salen los ladrones. Sí, los ladrones serán el 1% o el 2% de ese barrio. La mayoría de gente es buena. Bien, quizás están esperando una oportunidad. Un exalumno de Intisana, en este barrio de Atucucho, ¿no? Me dijo, pásame una lista de personas que hayas visitado, que sean buenas y que estén desocupadas, que no tengan empleo, ¿no? La pandemia causó estragos con el tema del empleo, como ustedes saben, ¿no? Y quizá lo han experimentado. Y bueno, este chico montó un proyecto para capacitar a estas personas hacia un emprendimiento propio y salieron emprendimientos. Entonces, yo les digo, las experiencias son buenas, son positivas. Eh, Eso evita las grandes mendicidades, no simplemente la gente que se acostumbra al bono. Tengo un amigo que trabaja en el MIES y me decía que personas que de alguna manera reciben bono del Estado, cualquier tipo de bono, son más de 1.500.000. Fíjense, o sea, es muchísima gente, ¿no? Uno dice, no, Estados Unidos, estás en el paro, como le dicen en España o o sea, el sin empleo, y te dan tu sueldo. Aquí vivimos, hemos acostumbrado a mucha gente a vivir del bono. Habría que ver cada caso, pero ¿cómo hago que la gente se sienta útil, ¿no? Mirar de igual a igual, eliminar la versión antropológica del pobrecitos. Esto me parece que es clave. Si miramos a las personas desde arriba, es que estamos cometiendo un error. ¿Qué puedo sacar de esa persona? Hay una novela que también les recomiendo, la tengo digitalizada, si alguien quiere se la mando, que se llama La Estepa Infinita. Es una novela que también les hago leer a mis estudiantes y es fantástica porque te narra la vida de una familia de clase acomodada si no me equivoco, en Polonia,
y lo narra la niña, ¿no? La niña escribe este libro ya de adulta, en un programa de radio cuenta la historia y Paul Auster le dice, tienes que escribirlo, y lo escribe, ¿no? Y una mañana se levanta, llegan esto es en torno a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llegan los nazis, no, perdón, llegan los comunistas. Los nazis ya se habían ido de Polonia. Llegan los comunistas y le dicen, bueno, ustedes quedan, les vamos a encarcelar por ser capitalistas, dice, ¿no? Entonces que la chica no entendía. ¿Qué quiere decir capitalista? No entendía nada. Y decía, es un libro fantástico, con muchísimo contenido, ¿no? ¿Qué quiere decir capitalista? No lo entiendo. Y luego, bueno, vamos, y al final les llevan a un tren y les deportan a Siberia. Y en ese viaje, bueno, y la niña antes del viaje decía, ¿qué nos llevamos? Pues los álbumes, porque los álbumes conservan nuestra identidad. Bueno, es un libro muy bonito. De la pantalla. De lo negativo a lo positivo. A ver, me esperan un segundo. Vamos a silenciar a todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Dónde está la función de silencio? Hay alguien que está haciendo ruido, que revise su silenciar. Ya, listo. Entonces, y les deportan. Cuando están en Siberia y esa familia acomodada les toca sobrevivir como pueden, llega un mendigo y les toca acoger en su casa un mendigo. Bueno, y la historia del mendigo, pues resulta que era un tipo súper culto que les empieza a hablar de literatura y cosas súper interesantes, ¿no? Éramos nosotros. Bien, no le veían al mendigo como un, eso, como un pobre hombre, pobrecito. No, 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 empiezan a dialogar y eso les enriquece a todos. Bien, me parece que eso es importante. Quiero ponerles el mirar de igual a igual, ¿no? Es el siguiente punto, ya que salí de la pantalla. Mirar de igual a igual. Ya estamos en ese punto, perdón. Quería, con referencia a ese punto, déjeme ver un segundo, estoy medio perdido. Al mirar de igual a igual, vamos a compartir la pantalla y quiero enseñarles algo. A ver si lo logramos. Ok, vamos a compartir esto. Admitir David Tello. Ok, están viendo mi internet, ¿no es cierto? Bien. ¿Quién es Kate Middleton? La ex duquesa de Cambridge, ¿no es cierto? Ahora me parece que se llama princesa de... No sé si alguien me puede... Ya no es duquesa, ahora es la princesa, ¿no? No me acuerdo exactamente de dónde ahora mismo, se me va. Si ustedes le ven a ella, ahora que murió la reina, ¿no es cierto? Ella pasó a ser princesa. Fíjense, a mí esto desde hace muchos años me ha llamado la atención. La posición en que está. Fíjense cómo está agachada hablando con su hijo. ¿Ok? Hace años me hice la pregunta, ¿por qué se agacha? Princesa de Gales. Muchísimas gracias, Carolina. Princesa de Gales. Hace años, cuando empecé a ver estos gestos de Kate Middleton, me pregunté a mí mismo, ¿por qué se agacha para hablar con sus hijos? Porque no es una vez, son muchas. Y buscando en internet puse en el buscador, ¿por qué Kate Middleton se agacha cuando va a hablar con sus hijos? Y me encontré con este artículo, que justo está titulado de la misma manera, ¿no? En esta revista, mira, que no tengo ni idea de qué sea. ¿Por qué Kate Middleton se agacha siempre para hablar con sus hijos? Y bueno, ya me dio curiosidad y me puse a leer, ¿no? Y bueno, tiene sus razones pedagógicas, en fin. Pero claro, ella, en el fondo, sabe que está frente a la futura corona de Inglaterra. Cuando ella muera, cuando su marido muera, pues su hijo será el que herede, ¿no es cierto? Entonces, te voy a hablar a los ojos, te voy a mirar a la cara. A mí me parece fantástico este gesto. En un gesto se dicen muchas cosas. Fíjense, su esposo, el príncipe. Bueno, hay varias fotos de aquí. Bueno, aquí ya te empiezan a hablar de otras cosas, en fin, las fotos, la misma. Ok. ¿Cuál es nuestra actitud antropológica ante las personas que
que tienen menos o que consideramos que tienen menos o que pensamos que tienen menos, a veces es un poco mirarles por encima del hombro. Como pobre, es que pobrecito, ¿no? Y ya, que haga lo que pueda. Bueno, me parece que por ahí va un tema por el que se puede ir curando la corrupción. Que la gente sepa que está en capacidad de realizar las cosas y realizarlas bien. Y que todos tenemos las mismas oportunidades. Bien, esa es una propuesta. Otra manera de evitar la corrupción, porque hay formas y formas, ¿no es cierto? Formar equipo con personas que piensan diferente, no vasallos. Tengo ya mis años de vida, en enero cumplo 25 años de trabajo en el Intisana, fíjense, cuando entré era jovencito y en fin, y los padres de familia eran mayores que yo, ahora empiezo a verles a ustedes, ya hay muchos de ustedes que son menores a mí, y he visto muchas cosas en la vida, ¿no? Durante algunos años de mi vida me dediqué a asesorar centros educativos y puedo contar grosso modo, ¿no es cierto? En rasgos así, a rasgos muy amplios, que he encontrado directorios o consejos directivos de dos estilos. Vamos a marcar los extremos para que se entienda, ¿no? Pues suele haber tintas medias, ¿no? Pero los consejos directivos de dos maneras. Uno en el que el director o el rector o quien hace cabeza se rodea de gente que piensa diferente y dice, a ver, yo soy matemático, necesito un humanista. O al revés, yo soy demasiado humanista, apasionado, necesito a alguien práctico, necesito a alguien que me diga las cosas, ¿no? Y la institución crece. Yo no veo, a nosotros nos pasa muchísimo en estas labores sociales que les cuento, ¿no? Y que van también a la raíz, a tratar de dar a la gente herramientas para no corromperse, ¿no? Que vamos grupos de hombres y mujeres. Vamos a estos barrios, ¿no? A más de 20 barrios de Quito, hombres y mujeres. Carolina nos ha acompañado. Carolina hace un rato que me decía princesa de Gales. Eh, ¿Para qué vamos los hombres? Bueno, porque el hombre da un aporte, el hombre da seguridad, el hombre da estabilidad. Ahí está, pega un grito cuando haga falta. En fin, ahí está el varón. Pero ¿qué da la mujer? Da muchísimo que el hombre no está en capacidad. Yo recuerdo en una de las casas que fuimos, eh, eran dos señoras venezolanas sin maridos, cada una con 3 hijos y otra con 2. Por ahí está conectada Tabata también, que nos acompaña en estas actividades. Y me acuerdo clarito que fuimos 3 varones voluntarios y 2 chicas voluntarias. Entonces los varones llevábamos la voz cantante, en fin, ahí medio, no sé, a veces somos más brutos los hombres, no estamos en los detalles. Y empezamos a hablar con las señoras, de hablar, hablar, hablar. Estaba Ana, que es mi cuñada italiana, y ya tomamos nota, en fin, y salieron temas bastante duros, ¿no? Y uno de los temas que salió era el del violencia intrafamiliar. Las señoras habían dejado a sus maridos porque les trataban mal, ¿no? Bueno, se acabó la entrevista y ya a solas conversando con Ana, me decía, Jimmy, ¿tú te diste cuenta que las señoras, por más que 2 varones, Juan Carlos y yo, llevábamos la entrevista, uno llevaba la encuesta, otro llevaba, en fin, las notas, por más que 2 varones llevaban la voz cantante de la entrevista, a ustedes no les miraban, no tenían contacto visual con ustedes? ¿Te diste cuenta de eso? Yo no me di ni cuenta. Estaba concentrado pensando que estábamos haciendo la gran obra y que solo nos miraban a las 2 voluntarias. Me dice, ahí pude hacerme cargo de que había algún problema de tipo de violencia intrafamiliar antes de que ella hable. No hacía falta que lo diga, ¿no? Fíjense qué bonito. Cuando uno se rodea con gente que ve lo que uno no ve, que piensa diferente, es maravilloso. Pero que he visto muchas veces también, que el jefe se rodea de vasallos, de gente que no quiere que le contradiga, de gente de pagados, de lacayos, de mira, tú quédate tranquilo, quédate calladito, pongo a mis amigos, manejamos esta empresa, sacamos las cosas, no nos importa el bien común, no nos importa la visión que nos puedan dar otros, sino el patio de mi casa, ¿no? Bien, esto también lo he visto. Y es un tema de reflexión, porque ahí empieza la corrupción, ¿no? Si yo logro hacer un equipo, bueno, lógicamente hay que tener empatía con la gente, pero personas que piensen diferente, esto me va a ayudar. Va a ser como evitar la corrupción. Estas cosas hay que darles vueltas, ¿no? Bien, algunos valores importantes en el liderazgo y formación de la población. A ver, yo pongo 4 cosas, vamos a trabajarlas y luego si quieren hablamos de la lectura, ¿no? Porque el punto anterior tiene mucho que ver con la humildad. O sea,
que el que manda esté en capacidad de recibir correcciones. Por ejemplo, mira, no me parece, de escuchar opiniones contrarias, en capacidad de cambiar de opinión y decir, oye, lo voy a pensar, lo que me has dicho lo voy a pensar, de bajarse del burro, como dirían, ¿no? Magnanimidad, pensar en grande, proyectar, soñar y ayudar a que puedan soñar. Magnanimidad. Yo tenía un compañero de doctorado en Italia. Bueno, él hacía su doctorado, yo todavía no. Lo hice en España. Y chileno, tocaba la guitarra de una manera maravillosa, ¿no? Y en una conversación ya en confianza me dijo, mira, esta guitarra me enseñaba la guitarra. Me decía, esta guitarra a mí me salvó. Porque yo vengo de contextos sociales muy humildes, de los alrededores de Santiago de Chile, y, y tenía la droga a la orden del día. O sea, tenía una serie de cosas, de posibilidades de perderme. De hecho, muchos amigos míos se perdieron, me dijo. Pero a mí me salvó esto. Un profesor que pensaba en grande, que vio en mí algo, ese profesor me dijo, quiero enseñarte guitarra. Y me decía, a mí esto me salvó. Ya no tuve tiempo para malos pensamientos, como se dice, ¿no? Porque mientras me dedicaba a la guitarra y soñaba, crecí. Uno puede pensar no sé, el maestro Abreu, Venezuela. El problema de Venezuela no es de ahora, ¿no? Es desde hace muchos años. Los contrastes sociales. En América Latina, yo no sé si sabían ustedes, ¿ah? Pero en África, sobre todo en el África tradicional, no existen los contrastes sociales tan fuertes como existen en América Latina, porque tienen la cultura de la tribu. Il capo tribù, como me decía un profesor en Italia, ¿no? El jefe de la tribu está preocupado para que todos tengan más o menos lo mismo, ¿no? En cambio, en la América Latina, la América católica, la América cristiana, la América es contradictorio. En esa América tenemos unas diferencias de sueldos brutales y jefes que no se preocupan por lo que está pasando el portero de su empresa, ¿no? Y no sabe las angustias que están viviendo. Bueno, eso no es pensar en grande. Ya, esas cosas hay que darles vueltas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué otras culturas son? Acuérdense lo que nos explicaba Daniel Guijarro, ¿no? De su experiencia en Tanzania el año escolar, el año lectivo pasado, ¿no? Proyectar, soñar y ayudar a que puedan soñar. Yo voy a poner aquí un ejemplo provocativo, ¿ok? Quiero armar relajo y que luego discutamos y que sea coloquio. Una comparación entre Quito y Guayaquil. Es injusta, no es una comparación justa, por eso digo, es un ejemplo un poco así, un poco molesto, quizás. Pero pienso en el alcalde de Guayaquil de los años 80, León Febres Cordero, probablemente era él, cuando se planificaba el crecimiento de la ciudad y había que hacer los puentes de estos elevados para los autos, no sé. Yo recuerdo la vía Daule, un carril, por ejemplo, ¿no? Ahora uno tiene en la vía Daule varios puentes que despejan, que desfogan el tráfico, ¿no? Y los puentes son 4 carriles de ida, 4 de bajada, 4 en un sentido, 4. Son muy amplios, son magnánimos. El guayaquileño pensando en grande, ¿no es cierto? Y aquí lanzo la comparación provocativa, como digo, para armar guerra. Yo no sé quién planificó el puente, por ejemplo, de la República. Quito es distinto, nuestra geografía es distinto, Quito está entre montañas, es chiquito, no todo es chiquito, todo es en diminutivo, ¿no es cierto? No se puede comparar, esa es la verdad. Pero yo digo, el señor que planificó el puente y corríjanme si me equivoco, ¿no? El puente de la República, no pudo haber pensado en un dos carriles, por lo menos. Porque en hora pico ya han visto la que se arma, ¿no? Y además tiembla el puente, está arriba, ¿no? Hace 3 viernes salía hacia el Intisana. Estamos tratando de escribir la historia del Intisana. Era viernes, eran las 12:30 de la tarde y habían cerrado el puente de la República porque estaba en obras. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué hacen obras en una hora de tráfico tan compleja y en un día tan complicado, ¿no? Tenemos en el chat, ya creo que he provocado el relajo que quería Jimmy, creo que fue la alcaldía de Rodrigo Paz. Ok, gracias, Tabat. Bien, ¿por qué hacemos arreglos en la hora pico, no? Luego ya les digo, luego me atacan si quieren, ¿no? De eso se trata. Bien,
Capacidad de tomar decisiones por cuenta propia. Esto también es muy de la filosofía latina clásica, ¿no? Aristóteles habla de la autoritas y de la ratio o la ratio, ¿no es cierto? En toda sociedad, en todo grupo humano, en todo núcleo familiar, tiene que haber autoridad y razón. Autoridad y razón. Cuando el niño es pequeño, está por sobre todo la autoridad. El niño va aprendiendo, necesita eh, de la mano de su mamá, de su papá. Me ha hecho gracia, no tengo un sobrino, Tomás, de 2 años y poquito más. Cuando el niño empieza a caminar de la mano de la mamá, entonces mi hermana le daba la mano y el niño caminaba, ¿no? Cuando empieza a caminar solo, pues sigue con la, con la mano elevada. Es graciosísimo. El niño sigue con la mano arriba hasta que ya se da cuenta que no la necesita. Entonces ya la autoridad ya no hace falta. Yo ya puedo caminar solo. Ya, esto pasa en todo, ¿ok? Entonces, a las personas hay que enseñarles a pensar la razón. ¿Tendrá que haber autoridad siempre? Por supuesto. Imagínense Quito sin semáforos. Tiene que haber semáforo. El semáforo te está marcando la autoridad. ¿Quién pasa? ¿Quién se queda? Pero a la gente hay que hacerle pensar. Y esta es una invitación, otra vez, a que en la medida de lo posible, en nuestras empresas, en nuestro entorno social, familiar, al guardia, que la gente piense, reflexione. Cuando uno se hace cargo de su capacidad intelectual, como que también entiende que la corrupción está mal y empieza a valorar las cosas, ¿ok? Por ahí quisiera plantearles eso. Déjenme ver, alguien todavía está haciendo relajo ahí en el. Bueno, por favor, revise a alguien que tiene abierto el chat y está haciendo ruido, el micrófono. Entonces, esto es importante. Cuando una persona empieza a pensar por cuenta propia, se da cuenta del bien y del mal. Tiene una noción de que la corrupción es corrupción, ¿ok? La autoridad, esto también es muy bonito, la autoridad entra cuando es necesario y para cumplir su cometido, no más. A ver, este es un principio que se llama el principio de subsidiariedad y que ha prevalecido en Occidente, en nuestra cultura occidental. ¿Qué quiere decir? Yo te subsidio cuando ya no puedes. Eh, Hablábamos del barrio de Atucucho hace un momento. Bueno, seguimos con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo se construye ese barrio, ¿no? Ese barrio se construye a base de invasiones, muy típico de América Latina, ¿no es cierto? Estos barrios pobres. Invade unas personas necesitadas del barrio. Entonces, primero ponen las casas y después las calles. Ok. El Estado tiene que intervenir. ¿Y qué hacen? Bueno, pues el Estado en fin, legaliza, indemniza a las personas que tenían esos terrenos. Bien, y pone lo que la gente particular no va a poder, el alcantarillado, en fin, el agua potable, la luz eléctrica. Pero luego a la gente le dice, organícense ustedes, trabajen con sus mingas, no les vamos a dar todo. Entonces, esto creo que es importante también, que la gente entienda, que entendamos todos que hay un momento que nuestras manos pueden hacer cosas. Esto también son prevenciones también para la corrupción. Y por último, educación en el ser y el obrar. Ya lo he dicho, ¿no? Ya ha salido, ¿no? Me parece que es importante, cuando uno siente suyo algo, lo cuida. Cuando uno siente que algo es suyo, que le pertenece, no bota la basura en la calle es mía. Yo conversaba con un alumno mío indígena, que era jefe de aguas de su pueblo. Me decía, la gente sabe que el agua es suya, entonces no deja la llave abierta, sino que cierra. La gente sabe que el agua de riego es suya, entonces no la desperdicia y que es de todos. Entonces, una visión social súper linda. Otra alumna indígena, cuando empezó la pandemia, hizo un documento que luego nos leyó en clase, ya por Zoom, me acuerdo cuando empezó la pandemia, que se llamaba Amor en tiempos de pandemia, ¿no? En tiempos de pandemia. Y era un texto en el que nos explicaba cómo estaba viviendo en su comunidad indígena eh, la ayuda de unos a los otros, los que iban a cosechar, los que iban a trabajar, el cuidado de los ancianos, evitar los contagios. Bien, todas estas formas de solidaridad despiertan en la gente un sentido de ayuda, ¿no? Y como que te van previniendo, ¿no? Contra la corrupción. Son ideas, se han lanzado ideas. Me gustaría ahora escucharles a ustedes. Yo les mandaba ese texto, ¿no? De las virtudes. Cómo lograr realmente que el buen gobierno, cada uno desde su trinchera existencial, mejoren las cosas para que evitemos la corrupción, para que cambiemos nuestra mentalidad. Japón, con esto ya termino, ¿no? Japón. Yo no sé si ustedes han visto los japoneses cuando
van a un partido de fútbol y se acaba el partido como ellos mismos limpian el estadio, ¿no? O el periódico que está en la calle y el japonés, el de Tokio, el señorcito, toma su periódico, deja su moneda, sus yenes y se va. Entonces digo, ¿cuándo podremos hacer eso en América Latina, no? Que esté el expendedor de colas y esté abierto porque la gente va. Yo vi un día, perdón, ahora me acuerdo y con esto terminamos, ¿no? Un chico del Intisano que llegaba a la camioneta para cargar la máquina no sé si sigan esas máquinas. Y el chico de la Intisana le tapaban tres y el man se robaba de la camioneta unos cachitos. El valor era muy chiquito, pero era un poco para decir qué chévere soy, ¿no? O sea, yo logré burlarme del señor, del vendedor, logré, ven acá, o sea, corregir esas cosas y ver cómo podemos cambiar. Bien, hasta aquí lo que tenía pensado que quisieran contar ustedes de la lectura, cómo podemos aportar, si quieren armar debate, aquí estamos. Ya no hay las máquinas, Jimmy. ¿Ya las quitaron? Sí, sí, ya no hay. Ah, bueno, bueno. Gracias, David. ¿Alguien de la lectura qué les pareció de las virtudes? ¿Leyeron? Está conectado un ex alumno mío, Mateo Narváez. Él sí la leyó porque les mandé en clase. La lectura que justo contaste de la niña que cuenta su perspectiva de cómo le llevan al campo de concentración. Sí, no, ahorita era más la de las virtudes, ¿te acuerdas? Las virtudes intelectuales y las morales del libro de ética para Mm, políticos y juristas. Pero también puedes contar la de la estepa infinita, sí. Que también les mandé. yo recuerdo más la de la estepa. A ver, cuéntanos, Sí, cuéntanos. sí, sí, porque me, me impactó mucho como una niña, o sea, como es que todo como al principio de la historia, ella narraba todo como que, y de cierta manera te hacía sentir esa inocencia que ella tenía porque no entendía qué estaba pasando, porque de otra manera se hubiese puesto más asustada. Entonces ella no dimensionaba que lo que en realidad, digamos, recuerdo que se separó de un abuelo, entonces ella no dimensionaba que eso significaba que probablemente ella nunca le va a ver en su vida. Y, y sí, eso me gustó, de cómo luego ven, en su caso, recuerdo que era una chica de clase alta, entonces en el tren ya eran los únicos de clase alta. Entonces me acuerdo clarito que como que tenía hambre, ella escribía que tenía hambre y una señora de clase baja estaba con, o sea, ella describía que todos los de clase baja como que llevaban su comida así, casi que pan y agua. Y una de ellas le ofrece y la mamá le dice que no. Pero luego de unos días ya empezó a tener hambre y se arrepintió de eso, pero como que se empezó de cierta manera también a convivir con todos y a valorar y crecer como persona, que es algo bueno dentro de algo malo, pero sí, eso me recuerdo. Sí, era chévere. Chévere. Gracias, Mateo. Te agradezco un montón. Mateo, ex Intisana, y fue mi alumno el semestre pasado, ¿no? El semestre pasado en la Universidad de San Francisco de Sericosmos. Y ahora voluntario, Sí, Mateo se sube con frecuencia a la furgoneta Toyota año 2002 con la que damos las visitas a estos barrios y Mateo habla con conocimiento de causa. Efectivamente, es así, ¿no? Es el compartir, me parece súper lindo lo que has dicho de compartir. Y luego, ¿cómo efectivamente era una niña inocente? No, no ingenua, ¿ah? No era una niña ingenua, pero sí inocente. Y cómo de esa inocencia no la pierde. O sea, eso es bonito, ¿no? La ingenuidad sí que la pierde. Y cómo el mundo actual eh, es duro, ¿ah? Pero el mundo actual ya no, la inocencia ya no es un valor. No sé si se han dado cuenta. Entonces el inocente es maltratado, ¿no? Y la inocencia yo sí creo que es un valor. La ingenuidad no hay que ser ingenuos, pero inocentes sí. Porque si uno no es inocente, esto lo dice Pablo Dors, uno nunca va a recuperar la capacidad de asombro. Si uno pierde la inocencia, pierde la capacidad de asombrarse ante las cosas. Así que gracias Mateo, muchísimas gracias. A ver, en el chat tenemos a Jesús, ¿no es cierto? A ver, espérame un segundo. A ver si puedo leer tu mensaje. Bien. Jesús nos dice, en algunas sociedades en sus leyes humanas hay pena de muerte. Eso sería no ser corruptos
por miedo a los castigos, ¿no es cierto? Hasta qué punto funciona, ¿no? A ver, la pena, si uno lee el catecismo, hablando desde un punto de vista cristiano, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica dice, se puede evitar la pena de muerte, se pueden dar otros castigos, ¿no? Eh, qué pena que los humanos tengamos que aprender a punta de miedo y a última hora. O sea, yo creo que eso está muy metido, ¿no? A punta de miedo, que nos tengan que asustar y a última hora, ¿no? Pienso yo y te respondo con esto, Jesús, ¿no? Me parece a mí que el ser humano está hecho para amar, estamos hechos para amar, y el amor y el miedo no son compatibles. O sea, el que ama, hay una frase en latín que dice, no, qui autem timet non est perfectus in caritate. O sea, el que ama no teme. El alma que anda en amor no teme. ¿Ok? Entonces, enseñar a la sociedad, si uno asume los valores, no lo va a hacer por miedo, lo va a hacer por convicción, porque a mí me parece que tengo que hacerlo. Eso se me ocurre, Jesús. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Alguien leyó el texto? ¿Alguien quiere pelear por lo que dije de Guayaquil y de Quito? Nadie quiere decir nada. Muy bien, el problema es que no existe rehabilitación. A ver, Julián, totalmente de acuerdo, ¿no? Si no hay rehabilitación real, ¿qué va a pasar con el ladrón? Que sale nuevamente a robar, ¿no? Eso es un problema gravísimo. Hemos estado con señoras. Estuve en diciembre con dos señoras que tenían a sus maridos en la cárcel. Y dices, ¿qué espera de esos señores, no? Estuve el día de ayer o anteayer con Tabata. Tabata, no sé si fue ayer o anteayer, ya se me pierden los días. Fue el martes. Fue el Estuvimos martes. martes con Tabata, que también fue mi alumna voluntaria, alumna de la San Francisco. Gracias por estar aquí, Tabata. Una señora que tiene a su hijo en la cárcel. Y nos explicaba, en fin, que tiene unas acusaciones bastante fuertes y que ya las pruebas médicas niegan la acusación, pero que no puede salir. Y la señora, by the way, les cuento, por si alguien quiere conmoverse ante este caso, ¿no? Sin mirarle de pobrecita, ¿no? Pero decir, ¿cómo le ayudo? Esta era una señora que trabajaba, hechos reales, ¿no? Vida real. No hace falta ver telenovelas para entrar en el dramatismo del ser humano, ¿no? Esta señora se llama Carmen y está subida en la página de Adelfos del día martes por la noche. Trabajaba en Cochapamba en el comedor de la parroquia con las monjas y todos los días daban de comer a los ancianitos de la parroquia. Con su trabajito, señora, madre de 10 hijos, adoptó a uno más, al número 11, que era su sobrino porque su hermana tenía algún problema y le adoptó ella, ¿no? Desde su trabajito y poco a poco y con la ayuda de las monjas nos lo decía llorando, no se le iban las lágrimas, ¿te acuerdas, Tabata? Nos decía, pude construir mi casita. Entonces sale de Cochapamba, vivía en una casa de adobe y suelo de tierra, en Cochapamba. Logra construirse con un esfuerzo súper grande su casita en Vía Anono, estuvimos ahí, tengo las fotos, busqué mi perfil de Facebook, de Instagram o Adelfos en Facebook o en Instagram, se construye su casita, pero le faltó, en el 2019 le faltó pagar un poquito, una casa con unos muros, pero, o sea, son seres humanos, no son animalitos, ¿ah? Dios mío, unos muros chiquititos, vive con sus hijos, tiene unos hijos con problemas mentales, ¿no? Con retraso, no tiene que estar con ellos. Bien, se mete en una deuda para terminar de pagar su casa y en otra deuda para pagar al abogado que le ofreció sacar al hijo de la cárcel porque le dijo, no está comprobada la inocencia, tal, no sé qué. Se meten dos deudas en dos bancos distintos. La primera se la come el abogado, les engañó, o sea, nunca les ayudó a sacar al señor este de la cárcel, al hijo, ahí está, y se endeudó. Y la otra deuda me decía, se cerró el comedor de Cochapamba porque vino la pandemia, dejé de ganar dinero y me tuve que comer la deuda que era para terminar de pagar mi casa. Y nos decía llorando, ¿no? Tengo dos deudas ahora que no sé cómo pagar. La hija, Carmen, que yo recuerdo a la hija cuando yo vivía en el Alfil, la chica caminando, subía a la cuesta de Cochapamba con su uniforme de la vespertina de los Pinos, linda, toda así, bien decentita, subía,
Ya al anochecer, terminaba clase en Los Pinos y llegaba a su casita, ¿no? Y cuando ibas a la casa veías colgada en un clavo y en un armador, pues el uniforme así todo digno, limpio, de esta gente súper pobre, ¿no? La chica me decía, don Jimmy, porfa, hable en su colegio, me decía, hable en el Intisana, a ver si nos pueden ayudar. Es gente trabajadora, es gente esforzada, no es gente, ella está ahora vendiendo en la calle eh, ropa, en fin, me pidió donaciones, vendo lo que puedo, me decía porque ya no, esos comedores se acabaron. Y que me den una ayuda económica para salir de estas deudas, los bancos le están comiendo los intereses, lo de siempre, ¿no? Para salir de estas deudas, pida, me decía la chica, ¿no? Carmen, la hija, pida $1 a cada alumno del colegio, me decía, ¿no? Porque no podemos salir de esto, ¿no? Lo cuento porque es un poco la realidad de nuestra gente y gente buena, gente trabajadora, gente esforzada, gente valiente, gente generosa, ¿no? Bien, ¿algo más? Pues nada, están muy calladitos. Si vieran las clases de Serie Cosmos, que los chicos no paran de hablar, ya me toca callarles. Pero bueno, si no Jim, Jim, sí, sí, Mateo. yo tengo una pregunta. Habías dicho que la inocencia es una virtud, Yo pienso que sí. Yo pienso, es mi opinión. pero, pero ¿y cómo? O sea, eso tengo una pregunta, porque una virtud, según yo, es algo que puedes trabajar día a día, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes trabajar la Ya, inocencia por día a día? ejemplo, por ejemplo, eh, no juzgar. ¿Qué pasa? Cuando a uno le hacen algo malo, enseguida ya piensa, lo hizo por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Luego conversas con la persona y resulta que tu cuento era muchísimo más grande que la realidad. Mira, no lo hice por esto y por esto y por esto. Sí, lo hice por esto. Entonces, eso es recuperar la inocencia perdida. Cuando uno ya se vuelve juzgador, señala con el dedo, estos venezolanos, hijos de su pana, no, no condenes en bloque. Recupera tu inocencia. Parte de, eh, no la ingenuidad, repito, no dejo la puerta abierta al venezolano que acaba de llegar, tampoco, ¿no? Pero eh, pero trato de recuperar mi inocencia. Yo pienso que por ahí va, ¿no? Esto lo decía mucho, lo dicen muchos pensadores, lo decía también San José María, eh, comprender, o sea, intentar comprender. Eso es recuperar la inocencia. A ver, ¿por qué reaccionó así esta persona? Entonces, voy a intentar comprender. Eso es ganar en inocencia. Entonces, sí, yo pienso que es un trabajo que dura toda la vida y que es súper lindo, ¿no? Es súper lindo, porque te digo, no está de moda, pero eh, está muy ligada, repito, ¿no? A la capacidad de asombro y, si quieren que siga, ¿no? Esto ya lo diría en clase, en Sericosmos, a la capacidad de contemplación. El que tiene el alma inocente y se ha esforzado, como te digo, ha trabajado su inocencia, contempla todo, lo mira. No va de entrada con el prejuicio. ¿Te acuerdas que hablábamos mucho en clase de eso? No, no de entrada con el prejuicio, de entrada con, ok, yo tengo un alumno ahora mismo que estudia música y que está tatuado, pero así, ¿no? O todas partes, ¿no? Entonces no puede de entrada decir, uff, este tatuado loco, satánico, no sé, Halloween. Y es un tipazo, es un tipazo. Tiene unos aportes en clase, tiene una inocencia. Ok, por ahí se me ocurre, Mateo. ¿Algo más? Pues nada más. Carolina ya se ha salido. Hubiese querido que escuche lo de Carmen, pero bueno. Bueno, quiero agradecerles por estar aquí y esperemos que se pueda. A ver, alguien más escribe. Que podamos construir, ¿no? Veo más textos, ¿no? Juan, buenas noches. Parte del problema, sin desestimar los problemas éticos sociales de la corrupción, es la falta de empleo, efectivamente. Y no hay empleo con sueldos bajos. O hay empleo con sueldos bajos. La economía está muy complicada en el país y creo que parte de la solución sería incentivar la inversión extranjera para crear mayores fuentes de empleo y fomentar emprendimiento de negocios. Muchísimas gracias. Excelente aporte. Respecto al aspecto social, la mejor forma de poder enseñar a nuestros hijos es desde la casa, ¿de acuerdo? Y los comportamientos que tengamos frente a ellos. Lamentablemente generalizamos, juzgamos a la gente sin evidencia ni fundamentos. Parte de mejorar nuestra sociedad, debemos fomentar
La paciencia, la empatía, qué hermoso. La paciencia, la empatía y el perdón. Y desde nosotros mismos, no hacemos, si desde nosotros mismos no hacemos el esfuerzo por cambiar, nada cambiará lamentablemente. De acuerdo. Muchísimas gracias por esos aportes tan valiosos. Es el hogar. En el hogar. Si el chico ve que su papá dice la verdad, los niños se dan cuenta. Es honesto. Ya está. Estás sembrando para el futuro. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues con eso, yo un bizcocho. Terminamos nuestra sesión de hoy. Estoy también escribiéndome jvaquerointisana.com para el tema que quieran pensar de la próxima reunión que vamos a tener una cada mes. Gracias por estar aquí. Gracias también a mis voluntarios, a Tabata, a Mateo, exalumnos, exalumnas y Vanessa, qué bueno verte también por aquí. Henry, los que se forman también. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una buena noche.